Muy buenas tardes. Vamos a ver el tema de volumen de un sólido de revolución, método de capas o tubo. Bueno, cuando buscamos resolver volumen de sólidos en revolución, recordemos que tenemos el método de las capas. En este video vamos a ver este tema, vamos a realizar un ejercicio y en MATLAB. Si nos damos cuenta en la naturaleza, ya nos representa este modelo de volumen. Si identificamos cómo está compuesta una cebolla, por ejemplo, nos daremos cuenta que está creada por capas, pero en sí forman un sólido de tipo esférico. Igual si cortáramos el tronco de un árbol, nos daríamos cuenta que por dentro se forma una capa. Le llamamos una capa a un cilindro hueco. Habrán sólidos que se formen a partir de discos y habrán otros que se formen a partir de capas. Existe una fórmula geométrica para encontrar el volumen de una capa. Supongamos que le damos estas variables a la capa. Noten que si tuviéramos un rectángulo y este rectángulo lo hacemos girar, pero separado del origen, va formando un cilindro hueco. Este cilindro hueco, para conocer el volumen del cilindro hueco, tendríamos que hacer una resta. Volumen del cilindro superior menos el volumen del cilindro hueco. Ahora, si le colocáramos variables, sabemos que el ancho, el espesor del volumen podríamos llamarlo W y el radio de esta capa podríamos llamarlo P. Entonces, para así hacer la diferencia entre un radio superior que sería P más W medios, es decir, todo esto es W. Entonces, el radio superior tendríamos que ser W medios. Si lo partiéramos a la mitad, P y luego le tendríamos que sumar la mitad de W. Y el radio mínimo del cilindro o del hueco, este que está aquí, sería el P, pero le quitamos la mitad, P menos W medios. Entonces, el volumen como tal será pi por el radio, por la altura. Si nosotros desarrolláramos, si nosotros desarrolláramos esta expresión matemática, que no es más que una expresión algebraica, llegaríamos a esta solución donde el volumen de una capa sería 2pi por el radio medio, por la altura y el espesor. Entonces, si esto lo pudiéramos llevar a una notación funcional, si esto lo pudiéramos llevar a una notación funcional y expresarlo a integrales para conocer el volumen por medio integral, pudiéramos hacer la siguiente afirmación. Si tuviéramos una región sombreada, nosotros necesitaríamos encontrar su volumen por medio de capas. Noten que si colocáramos un rectángulo característico horizontal y al revolucionarlo en el eje X, al revolucionarlo en el eje X, lo que estaríamos formando es este sólido de revolución. Imaginemos este rectángulo característico, lo empezamos a girar y va formando una capa. Mm, una vez que tenemos este, este rectángulo característico, ya nos da el mismo rectángulo la información necesaria para configurar o para establecer nuestra integral. Por fórmula nos dice que el 2pi es una constante, queda fuera de la integral. Ahora el límite no lo va a determinar la región sombreada. En este caso, el límite del rectángulo se va a mover en Y. En este rectángulo entonces va a ser de C a D. Ahora el ancho del rectángulo nos va a determinar el espesor. El espesor va a ser el diferencial de Y. El radio medio va a ser P en Y. Va a ser la variable que va desde 0 hasta ese punto de aquí. Hasta ese punto de aquí, listo. Eh, entonces tendríamos dos tipos de fórmulas. Si nosotros estamos revolucionando en el eje X o si estamos revolucionando en el eje Y en las capas, si revolucionamos en el eje X, tengo que colocar el rectángulo característico horizontal para que al momento de girarse se forme una capa, pero si yo quiero revolucionarlo en el eje Y, tengo que colocar el rectángulo para que en el momento en que yo lo revolucione se forme la capa. Entonces va a depender de qué eje esté la revolución para ver cuáles de las dos integrales se van a utilizar. A continuación se va a realizar el ejercicio.
Bueno, para entender un poco mejor el tema que acaba de explicar mi compañero, vamos a desarrollar un ejercicio sobre el volumen de un sólido de revolución mediante el método de las capas o tubos. Bueno, el ejemplo dice que tenemos un sólido de revolución generado al girar alrededor de la recta X, como podemos ver en pantalla, y está limitado por las gráficas de las funciones f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 9 y la función g de x que es igual a 5 menos x, donde x pertenece al intervalo que va desde menos 2 hasta 4. La solución de este trabajo. Bueno, primero tenemos la fórmula general, la cual se aplica solo si el eje de giro eh, es la recta vertical, donde x es igual al radio. Entonces, en este caso, ¿cómo aplica? Utilizamos la fórmula b o volumen igual a 2pi por la integral que va desde a hasta b, por el radio, por la altura, por el diferencial de x. Bueno, primero empezamos sustituyendo los valores que tenemos ya en el texto, lo cual nos daría como resultado b igual a 2pi por la integral que va desde menos 2 hasta 4, por el radio que es x menos 8, por la altura que es x al cuadrado menos 6x más 9, por 5 menos x por diferencial de x. Bueno, ahora ya en la segunda, en esta parte podemos observar cómo ya tenemos la integral y las funciones igualadas. Y después de esto pasamos a aplicar lo que es la propiedad distributiva, donde tenemos que menos x por x al cuadrado nos da menos x al cubo. Menos x por menos 5x nos da 5x al cuadrado. Y menos x por 4 nos da menos 4x. Así también tenemos 8 por x al cuadrado nos da 8x al cuadrado. 8 por menos 5x nos da menos 40x y 8 por 4 nos da 32, diferencial de x. Bueno, después de eso pasamos a agrupar. Tenemos x, la x al cubo la pasamos normal y tenemos 5x al cuadrado más 8x al cuadrado. Como resultado tenemos 3x al cuadrado. Ahora, menos 4x menos 40x nos da como resultado menos 44x. Y tenemos más 32 diferencial de x. Bien, ahora sí pasamos a resolver la integral y tenemos como resultado lo que podemos observar en pantalla y pues eso lo simplificamos. Entonces después de resolver la integral tenemos como resultado 2pi por menos un cuarto de x a la 4 más 13 sobre 3x al cubo menos 22x al cuadrado más 32x que va desde menos 2 hasta 4. Bien, ahora pasamos a reemplazar en la ecuación y empezamos a resolver. Entonces empezamos reemplazando lo que es el 4, que nos da, bueno, menos un cuarto por 4 a la 4 y así sucesivamente con todos los resultados, menos, eh, menos un cuarto, ya reemplazamos en vez del 4, utilizamos el menos 2 y seguimos reemplazando y obtenemos como resultado el volumen de la primera, volumen igual a la primera parte de la ecuación que nos da menos 64 sobre 3pi menos la segunda parte de la ecuación que nos da menos 1144 sobre 3pi y al resolverlo esto, que ya habiéndolo hecho anteriormente en la calculadora, nos da un volumen de 360 pi o 1130.97 unidades cúbicas o centímetros cúbicos. Ahora mi compañero
que les va a explicar ese ejercicio resuelto mediante un programa conocido como MATLAB. Bueno, siguiendo el ejemplo que dejó mi compañera, vamos a complementar con el programa MATLAB. Eh, Aquí, como pueden ver en este bloc de notas, tengo los códigos que se implementaron para poder realizar el cálculo del volumen de este sólido de revolución. Entonces, como primera medida, vamos a generar una ventana emergente, ¿cierto? La cual nos va a guardar el dato, y esta ventana emergente lo que nos va a pedir es el número de funciones a integrar. Entonces, otra ventana emergente también va a guardar un dato que va a ser el radio medio, que nos lo da el ejercicio o lo sacamos por el mismo ejercicio en la hora de graficar. Y aquí vamos a colocar una variable estable que lo que va a hacer es, como recordemos que por la fórmula tenemos que, para hallar el volumen, es 2pi de la integral desde a hasta b por el radio medio, por la función de x menos g de x, por f de x menos g de x. Entonces vamos a dejar este 2 por 3.1416 como dato estable para poderlo agregar al final después de la integración. Se debe multiplicar, pues, con respecto a lo que dice la fórmula. Este programa lo que va a generar es un ciclo, ¿cierto? Por eso este for i igual a 1 de g, porque lo que va a hacer es repetir hasta que complete el número de funciones pues que decidimos integrar, y va a tomar los datos, ¿cierto? Entonces tenemos otra ventana emergente que lo que va a pedir es la función que deseamos integrar, que vendría siendo nuestra primera función. Y luego tenemos la siguiente ventana emergente que lo que va es a agregar la segunda función, que es la, la, del, la del ejercicio. Luego tenemos f igual a inline de char f, que esto lo que quiere decir es que en la línea, ¿cierto? El dato que se ingresó en la línea f va a leer esta función como para poderla calcular, y luego lo que nos va a leer, ¿cierto? Es lo que nos va a pedir el programa, es que digamos desde dónde hasta dónde va nuestra función. Entonces, luego lo lee como A y como B, y luego el mismo programa nos lo pide y agregamos los datos. Entonces, tenemos que la integral va desde menos 2 hasta 4, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que se ejecuta el programa nos va a pedir que ingresemos esos datos para poder calcularlos. Entonces, luego tengo que la función, la variable f es igual a t. Entonces, ¿qué es lo que es t? T es el radio medio. Entonces, como t multiplica a la función f como la función x, a la función f de x y a la función g de x, entonces va a multiplicar a cada una de ellas. Entonces, tengo que el radio medio multiplica a f de x y a g de x, y luego lo que vas a realizar es integrarlas por separado. Entonces primero va a integrar, ¿cierto?, la multiplicación del radio medio por f de x, y aparte va a integrar la multiplicación del radio medio por g de x. Luego realiza, ya teniendo la integración de cada una de ellas, va a realizar la resta, ya que es por fórmula, ¿cierto? Entonces realiza la resta, y a esa resta de las integrales le vamos a multiplicar el 2pi. Listo. Entonces me lo va a mostrar como un volumen. Entonces tenemos que el volumen de OP, que vendría siendo la respuesta, que es nuestra resultante, ¿cierto?, de la operación de las dos integrales que fueron multiplicadas por el radio medio, fueron integradas y fueron restadas entre sí, ya me dan el volumen, ¿cierto? Ya tenemos el volumen. Recuerden que el volumen, pues, en este programa empieza desde cero para poderle ir sumando y sumando y sumando. Bueno, entonces, aquí tenemos el programa. Entonces, el programa nos pide ingresar el número de funciones a integrar. Entonces, tenemos dos funciones. Ingrese el radio medio. Entonces, el radio medio vendría siendo x menos 8
¿cierto? Entonces, mira, en este caso el programa lo que hizo fue colocar como T, que vendría siendo nuestro dato, el que va a guardar, el que va a leer, que vendría siendo nuestro radio medio, y luego lo que hizo fue calcular el 2 por pi, que vendría dando 6.2832. Entonces, luego nos pide ingresar la función a integrar. Entonces, tenemos que la primera función a integrar fue x elevado a la 2 menos 6x más 9. Perdón, x elevado a la 2 menos 6x más 9. Listo. Ah, aquí me marcó un error porque no separé el 6 con la multiplicación. Entonces el primer programa no lo corrige. Entonces x elevado a la 2 menos 6 por x más 9. Luego nos pide ingresar la segunda función a integrar. Entonces tenemos que la segunda función a integrar es 5 menos x. Y como les expliqué, desde dónde hasta dónde iba. Entonces va desde menos 2 hasta 4. Y listo. En este caso me dio negativo, pero recordemos que por fórmula se debe sacar el valor absoluto, ¿cierto? Entonces, eh, aquí me faltó agregarle el valor absoluto, pero da 141.372 sobre 125 y me da 1130.97 centímetros cúbicos. Y ese es el resultado que nos da por la aplicación de MATLAB. Bueno, como vimos en el ejercicio anterior, ahorita vamos a presentar la gráfica del sólido de revolución por el mismo programa de MATLAB. Identificamos los puntos, ¿cierto? Que vendrían siendo desde el menos 2 al 4, como se había visto. Luego identificamos la variable, que sería y igual a 2pi por 3.1416 por fórmula. Lo vamos a multiplicar por el radio medio y por la operación de las dos funciones. Entonces luego ejecutamos la variable cylinder, que es para mostrarnos esa función como un cilindro, ¿cierto? Como para mostrarlo como un sólido de revolución, y así aquí tenemos la resultante del ejercicio.